Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Gracias por la pausa que hicimos ahora de fin de año y año nuevo y también por la disposición para volvernos a conectar hoy. Estuve revisando y estudiando en estos días este tema de Primera de Corintios 10, ¿verdad? Y justamente también nos encontramos, Mirna estuvo revisando ahí algunos documentales interesantes de arqueología y, y está muy interesante todo esto y quisiera regresar un poquito al inicio del capítulo 10 de Corintios para cerrar toda esa sección, digamos, y después ya continuar. Entonces, quiero hacer algunas, como puntualizar algunos momentos, algunos textos y sobre todo uno que es el versículo 10, perdón, el versículo 10:3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sobre ese texto es que me gustaría ampliarlo, comentarlo y pedir al Señor que nos dé entendimiento de estas cosas. Yo creo que podemos ir tantito a Éxodo también y a Hebreos 4, que menciona también estos eventos de los cuales podemos aprender. Entonces, habíamos comentado, así como para recapitular un poquito rápido, es que Pablo dice, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, ¿verdad? O vocero, predicador, expositor del evangelio, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Decíamos que esa palabra eliminado es reprobado, es la palabra, es la misma palabra, digamos, pero en negativo, de Segunda de Corintios 2, donde dice, Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse a Dios como un obrero aprobado, y aquí dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que yo venga a ser reprobado. Y enseguida viene este ejemplo, esta narración del capítulo 10, donde Pablo expone o explica que lo que le sucedió a los israelitas en el desierto es una advertencia, es una lección, una enseñanza para nosotros. Y también comentábamos que eh, tanto los israelitas en el desierto, en ese proceso de salir de Egipto, andar por el desierto y encaminándose a la tierra prometida, que eh, debió haber sido, digamos, en teoría, un, un viaje corto, ¿verdad? Pero se convirtió en una prueba donde la mayoría de los israelitas reprobaron y fueron incrédulos y quedaron y murieron en el desierto. Y solamente dos creyeron firmemente en la promesa de Dios y pudieron entrar a la tierra prometida con la nueva generación que nació en el desierto, ¿verdad? Josué y Caleb guiaron al pueblo. Ni siquiera Moisés mismo pudo entrar o entró por incredulidad, porque eh, no representó a Dios correctamente al golpear la roca por segunda ocasión, ¿no? No honró a Dios, no exaltó a Dios delante del pueblo. Moisés era como el mediador en ese momento. No santificó a Dios y él tampoco entró. Entonces, estas personas israelitas que murieron en el desierto, claramente vemos que fueron reprobados en cuanto a la fe.
reprobados en cuanto a la fe, a pesar de que habían sido privilegiados con muchas cosas. Y esos privilegios o una guía, dirección extraordinaria de parte de Dios, no les aprovechó. Por ejemplo, lo que habíamos visto en el versículo 10, 1, 2, 3 y 4, lo vuelvo a leer, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o los padres de la nación de Israel, de los judíos, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me gustaría detenerme ahí porque si pensamos un poco, reflexionamos, ahora que tenemos muchos recursos, pues, como les digo, documentales de arqueología o fotografías o videos de turistas o arqueólogos que han ido por esos lugares, eh, tenemos esa ventaja o ese privilegio también de tener más, ¿cómo puedo decir? Más herramientas, ¿no? Más elementos para tratar de entender cuáles eran las circunstancias por las que pasaron los israelitas. Yo creo que a veces podemos juzgar como, y no sé si indebidamente, pero decir, ay, los israelitas no creyeron, no hubieran creído, ¿cómo se llama? Como acusarlos, pues, um, juzgarlos de alguna manera como si nosotros hubiésemos sido diferente o fuésemos diferentes. El asunto es de que somos iguales, ¿verdad? Nuestra naturaleza es similar a la de los israelitas que salieron y probablemente a través de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchas de ellas yo creo que extraordinarias, quizá no como abrir el mar delante de nosotros, pero tantas veces que hemos visto a Dios eh, cuidarnos, hacer cosas, tanto valorar la salvación, la relación con Él, la Biblia, su cuidado, su provisión, ¿verdad? Su aliento espiritual que nos da paz profunda, y nos da seguridad de su presencia. O sea, todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún así, eh, cada día somos igual que los israelitas, ¿verdad? Tendientes a no confiar, tendemos a no confiar, ¿sí? Y por eso la necesidad de depender de la vida de Cristo en nosotros, de la obra de Cristo en nosotros o por nosotros. Algo de lo que estaba viendo es que el pueblo de Israel, si quieren, vamos un poquito a Éxodo. Mira, vean Éxodo para poder leerlo también ahí. Por ejemplo, podemos ir en el capítulo 13 de Éxodo y vamos solo a ver algunos versículos ahí del relato. Si alguien quiere acompañar con la lectura, por favor. Por ejemplo, en el versículo, capítulo 13, versículo 17 al 22, ¿alguien lo quiere leer? Éxodo 13, 17 al 22.
Ya lo- Adelante. Dice, y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sí, si pensamos un poco en las circunstancias por las que vivió toda esta gente, eh, se calcula que, o han calculado ahí los estudiosos, que eran unos 2 millones de personas saliendo de Egipto, de israelitas saliendo de Egipto hacia el desierto. Y piensen en ese viaje, pues, ¿verdad? Cargando cosas, caminando, el polvo en los pies, empezando a tener hambre, empezando a tener sed, el calor, eh, las familias que iban con niños y con animales de carga a lo mejor, y la salida puede ser como que emocionante, ¿no? Decir, bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Y eso que sea el impulso de tener energía y de tener el ánimo de confiar y salir, que así fue como sucedió, confiando salieron de Egipto. Y Dios los cuida en el camino, les dice, no los voy a mandar, no van a ir por el camino de los filisteos para que no se desanimen y no se arrepientan de regresar, para que no tengan que pelear por sus vidas o defenderse. Y los mandó por otro lado. Pero dice, Jehová iba con ellos de día en una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles. En el capítulo 14 relata, llegaron a un punto donde el mar estaba enfrente, las montañas a los lados, y supieron que los egipcios venían detrás de ellos, y llegan a un punto sin salida, ¿verdad? Y en el versículo 14-13, dice 14-13 de Éxodo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y luego en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Entonces, vean cómo ante la dificultad o la imposibilidad de avanzar, ¿verdad? El, tienen un límite, digamos, de avance, y ahí se presenta Dios, es decir, Dios les da su palabra o su voz diciendo, no temas, no temas, estad firmes y ver la salvación de Jehová. Ese es el corazón de Dios, ¿verdad? Ese es, esa es la actitud, el cuidado de Dios hacia los suyos. Y Dios permite este tipo de situaciones, ¿verdad?
de obstáculos en nuestras vidas o de puntos donde no hay a dónde ir, donde no hay salvación o no hay camino aparente, ¿sí? Y esto me gusta porque el pueblo tenía que continuar aprendiendo o conociendo a Dios. Y luego en el capítulo 16, bueno, en el 15, en el 15 alguien puede leer, por ejemplo, del versículo 22 al 27, Éxodo 15, 22 al 27. Lo leo. Adelante, Alan, por favor. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber del agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ajá, todo esto, les voy a mandar un documental que está muy interesante. Hay varios y sugieren, de acuerdo a las evidencias y a los arqueólogos, la ruta por la que cruzaron, pues, por donde fueron diferentes campamentos después de cruzar el Mar Rojo, también el lugar donde cruzaron el Mar Rojo. Está muy interesante, digo, es algo como que al margen, digamos, de la enseñanza fundamental, ¿verdad? De la lección espiritual de estos textos, ¿sí? Al margen o como complemento está la parte de arqueología, que está muy interesante también para los que les gusta estudiar. Pero dice que fueron 3 días sin agua, 3 días sin agua. A veces cuando vamos en la calle o en el tráfico, salimos, quizá les ha pasado que alguno dice, me muero de hambre, me muero de sed, ¿no? Cuando Natanael o alguien dice, me estoy muriendo de sed, la respuesta es, no, todavía no, te quedan 30 días, ¿no? Puedes aguantar, ¿o cuántos son días sin agua? Días sin comida. Sí, el cuerpo humano puede resistir, tiene un límite de resistencia de no tomar agua o de no tomar comida, ¿no? Pero sí es bastante molesto. O sea, no solamente la parte física, que el cuerpo necesita agua para vivir y para pensar correctamente, para funcionar correctamente, sino piensen en esto, que también es parte de la lección que con la que quisiera concluir al ratito, que es la parte mental o la parte de la mente, ¿sí? El Nuevo Testamento, Pablo escribe acerca de nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, de que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y dice, constantemente habla de que nuestros pensamientos sean guardados irreprensibles, ¿sí? Porque la mente nos puede, no sé cómo decirlo, pero sí es como, no sé si traicionar o la mente nos puede dominar según lo que pensamos.
es lo que puede afectarnos en nuestros sentimientos o nuestra percepción de las cosas. Entonces, después de 3 días de no tener agua, dice el texto, el pueblo murmuró contra Moisés y, entre comillas, yo puedo decir, pues tenían razón, ¿no? O sea, tenían razón de decir, bueno, tenemos 3 días sin beber, tenemos mucha sed, no solamente nuestros animales, sino los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y es el momento de la prueba. En ese momento de la necesidad, Dios deliberadamente los ha llevado hasta ahí. ¿Sí me explico? Dios deliberadamente los ha llevado hasta ese punto. Vean que ya fue una ocasión donde Dios deliberadamente los llevó hasta la orilla del mar, donde no había camino, y ven la salvación de Jehová. Y ya que cruzan, caminan 3 días sin agua, deliberadamente Dios los lleva a un lugar donde no hay agua o el agua que hay es amarga y los pone a prueba. Dios los pone a prueba y correctamente es, ¿qué vamos a beber? La pregunta yo creo que puede ser, permítame la frase como muy humana, puedo decir, o muy, ¿cómo puedo decirlo? Ayúdenme. Muy válida, ¿verdad? En el sentido de la necesidad humana. Y ahí viene la respuesta. O sea, ahí viene la respuesta de fe o la respuesta de incredulidad a la palabra, a la necesidad, quiero decir. ¿Sí? Y la respuesta de Israel en esta ocasión es murmurar contra Moisés. Es una respuesta de incredulidad. Y luego, Dios los lleva hasta un lugar que se llama Elim, donde tiene fuentes de aguas, había pozos y había palmeras, ¿verdad? Vean cómo Dios les muestra su misericordia y su cuidado en medio del desierto. Los arqueólogos, les digo, les voy a mandar unas fotografías de este lugar. Lo han encontrado. Según la ruta, hay un lugar donde hay palmeras en medio del desierto y hay pozos, hay fuentes de aguas. Y hasta ahí Dios los llevó para que pudieran tener sombra, pudieran descansar, pudieran beber y recuperarse. ¿Sí? Y luego en el capítulo 16, ¿alguien quiere leer 16 del 1 al 5? ¿Quién lee? ¿Lo leo, Rafa? 5. Sí, Víctor, por favor, adelante. Ok, Éxodo 16 del 1 al 5. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esto es muy interesante, gracias Víctor, porque dice que apenas eran 15 días del segundo mes que habían salido de Egipto, ¿verdad? Es decir, apenas unos 45 días después de haber salido de Egipto, de haber visto el mar abierto, de haber tenido en Elim las aguas, o bueno, primero en Mara, las aguas amargas convertidas en agua para beber, y después en Elim el descanso. Y ahora
tienen hambre, ¿verdad? Y su pensamiento es, anhelamos o extrañamos la comida, pues dice, las ollas de carne de Egipto, y nos has traído hasta aquí para morir. No sé si hubiese sido diferencia en nuestro tiempo que a los israelitas hubiesen tenido, no sé, como cuando hacemos un viaje actualmente, ¿no? Que buscamos fotografías del lugar, de la playa o de las cabañas, tenemos un video, entonces ya nos imaginamos cómo puede ser el lugar donde estemos, ¿no? Ya nos vemos estando allá. Y bueno, en este tiempo, en este momento, no tienen mapas, no tienen GPS, no tienen fotografías, solo tienen que confiar en lo que Dios les ha prometido, ¿sí? Y ahora aquí se les ha acabado la comida, tienen hambre, añoran las ollas de carne de Egipto y otra vez murmuran contra Moisés, y Dios les promete, o Dios les da esta maná para que coman cada día. Aquí la reflexión es bien interesante. Bueno, antes del comentario, aquí menciona, dice, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Les llama la atención algo de esto? Si andan en mi ley o no. Sí, Rafa, ¿cuál ley? Exactamente, ¿cuál ley? Porque los 10 mandamientos se los da hasta el capítulo 20, ¿verdad? Estamos en el capítulo 16 y Dios menciona una ley. Y anteriormente en Mara dice que Dios les dio mandamientos y estatutos, ¿sí? Que no eran los 10 mandamientos de Éxodo 20. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ley? ¿Sí? ¿Qué ley piensan que a la que se refiere este texto? ¿Qué es lo que Dios les ordenó, les mandó? ¿Algún pensamiento? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Es la ley de la fe, esa misma fe que tuvo Abraham. Esa es la ley a la que se refiere Jehová el Señor, la ley de la fe. Por eso los puso en un momento, en una situación en donde no tenían ninguna salvación a través de ellos mismos, sino a través de Jehová, o sea, a través de la fe. Sí, es el mandamiento en el momento del maná, digamos que fue solamente uno. Su ley es, yo te proveo, te doy el maná, te doy el alimento, tú comes para ese día lo que necesites. Si comes mucho, guarda para comer mucho, pero no, o sea, guarda para comer ese día, pues acapara mucho o agarra mucho si es que te lo vas a comer ese día. Dios da la provisión para ese día, es mi punto, ¿verdad? Y el que guardaba en su tienda, o dice, no guardes para el siguiente día, porque el siguiente día Dios te va a proveer, Dios te va a dar. No guardes para mañana. Y esa es una gran prueba de fe, esa es la prueba de fe, ¿verdad? Y hubo personas o hubo alguien que guardó para mañana y al día siguiente había un hedor, apestaba ese maná. Yo creo que los vecinos o la gente, la familia se daba cuenta quién había guardado porque ya apestaba, huele mal, ¿verdad? Y justamente ese es el punto que quiero rescatar de la enseñanza que tiene Pablo en Corintios 10. Dice el versículo 12 de ahí de Éxodo 16, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y para mañana
os asaréis de pan. Por la mañana os asaréis de pan, sabréis que yo, Jehová, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. En el versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged, ven, esto es lo que Jehová ha mandado. Ahí está la instrucción, ahí está la palabra de Dios, la promesa dice, recoged de él cada uno según lo que pudiese comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel hicieron así, recogieron unos más, otros menos, lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada para ello, de ello para mañana. Y el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó Moisés contra ellos. ¿Tienen algunos pensamientos hasta aquí? ¿Algunas reflexiones que puedan hacer hasta aquí de la historia? ¿Qué piensan? Aquí habla de la obediencia, que no obedecieron a Moisés, pero ¿qué hay detrás de la obediencia o qué hay detrás de la desobediencia? ¿Verdad? Y la reflexión que hace Pablo es, fueron reprobados, ¿verdad? En una ocasión vieron la salvación de Jehová, en otra ocasión vieron la salvación de Jehová, en otra ocasión vieron la salvación de Jehová. Y quedaron postrados por causa de incredulidad. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿Alguna observación, comentario? Rafa. Sí, Víctor. Bueno, yo creo que esto precisamente es lo que, en parte, lo que estamos estudiando en los domingos, ahí antes de, ahí con el tocayo, lo de conociendo a Dios, y yo creo que es un patrón que se ha repetido y se sigue repitiendo en la actualidad, donde no tenemos fe en el Señor cuando todo está previamente estipulado, ¿no? En su palabra. A mí lo que me llama la atención mucho, o sea, nosotros hoy en día podemos aprender y podemos entender de la historia, ¿no? De todo lo que sucedió. Y bueno, su palabra nos dice que, digo, que no nos afanemos por el día siguiente, cada día trae su propio afán, etcétera. O sea, como lo menciona mucho el tocayo, ¿no? Que son cuadros físicos de verdades espirituales que a nosotros también aplica totalmente. Pero a mí me llama mucho la atención cómo en aquel tiempo, como tú comentas, después de mes y medio de haber visto cómo Dios abría las aguas, cómo los guiaba con la nube en el día, con la columna de fuego en la noche, cómo les dio el maná, o sea, no sé hasta qué nivel estaban endurecidos los corazones y cegadas sus vistas, como para no tener fe y esa confianza en Dios de que Él verdaderamente los iba a llevar. Digo, yo creo que todos nosotros nos hubiera pasado lo mismo, ¿no? Porque finalmente tenemos ese corazón duro, ¿no? En muchas ocasiones, pero eso es algo que siempre me he cuestionado y digo, ¿cómo es posible que los hombres seamos tan ciegos de no confiar cuando en nuestras propias narices Dios está poniendo la salida de todo tipo de situación y todo tipo de problemas? Es una observación pues que tengo para esto. Sí, justamente, esa es la pregunta. Si nosotros hubiésemos sido puestos en ese lugar como Israel, muy probablemente hubiéramos respondido de la misma manera, en incredulidad. Y por eso Pablo lo trae. También Hebreos habla de esa situación en Hebreos 4, habla del reposo en la fe, ¿verdad? No entraron en el reposo
por causa de incredulidad. Rafa, Ahorita hay algo bien interesante que quiero comentar. Sí, Víctor. Nomás como para, ahorita me estaba comentando también Vivi, es que esto ha sido en el transcurso de siempre. Incluso los apóstoles, por ejemplo, cuando estaban en el ministerio de nuestro Señor, también tuvieron esta situación después de, o sea, al ir incluso de la mano de Jesús. Por ejemplo, lo de Pedro, ¿no? Cuando recién había visto cómo había multiplicado Jesús los panes, la comida en el sermón que dio, y luego cómo él se había acercado a la barca caminando en el agua y él le dijo, ven, y él va y en el momento en que quita sus ojos de él, o sea, como dando a entender, en el momento que deja de confiar, él se hunde, ¿no? Vieron después cómo calmó los vientos y el mar, cómo le obedecían. O sea, yo creo que esto es algo, como lo comenté hace ratito, un patrón que siempre se ha dado y yo creo que siempre se dará, ¿verdad? Obviamente la misericordia de Dios en el que te dice, ok, ya la regaste otra vez, mi chavo, ¿no? Como podemos decir, ya la regaste, aquí estoy otra vez y otra vez volvemos a verlo, él nos, bueno, su mano siempre está tendida, volvemos a agarrarla, volvemos a confiar, pero seguimos repitiendo esto día con día. Sí, adelante, Vic, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, no sé si se oiga, que Dios se estaba dando a conocer al pueblo de Israel por medio de situaciones, ¿no? Y el pueblo de Israel, que pues ya habían pasado 400 años, o no sé, o 200 de esclavitud, y el pueblo que salió realmente no conocía a Dios y no podía confiar en alguien que no conocía, pues entonces Dios se iba dando a conocer, como lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Era su pueblo escogido y andaba tras él, o sea, no andaba tras él, estaba buscando atraerlos hacia él y que lo conocieran y que hubiera una relación de dependencia. Entonces, Dios a través de pruebas, sí, de pruebas, estaba buscando que ellos confiaran, pues, pero realmente no lo conocían y pues no podían reaccionar como se esperaría, ¿no? Entre comillas. Sí, exactamente. Vean cómo Dios es el mismo y deliberadamente, así como lo hizo con los israelitas, lo hace con nosotros hoy. Deliberadamente, Él nos pone en medio de situaciones sin salida, donde no tenemos salvación en nosotros mismos, ¿verdad? Tanto en la salvación de nuestra alma como en nuestra santificación o nuestro andar diario. Dios nos pone en situaciones sin salida para no confiar en nuestros propios recursos, en nuestra propia salvación. Y en medio de esa situación es que le podemos conocer cuando ejercitamos la fe, cuando creemos en su salvación, creemos en su provisión, creemos en lo que Él tiene para nosotros, aunque no lo veamos. Alguien decía una vez, la fe no es fe hasta que es lo único que nos sostiene, ¿verdad? No podemos ver más allá, pero confiamos en lo que Dios ha dicho. Miren, déjenme continuar para que terminemos en tiempo, pero en el capítulo 17 de Éxodo viene esta parte con la que quiero ir cerrando, pero es Éxodo 17. Lo leo y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces,
clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Vean la tensión, el estrés, la tensión, el enojo y la molestia de la gente, incluso Moisés, cómo lidiar con esta tensión y esta demanda, ¿no? Vean cómo en muchas situaciones de nuestra vida nos encontramos así, pues, en este tipo de tensiones, de estrés, ¿verdad? De las circunstancias. En el 5 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, en Horeb, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quizá esa pregunta también tú te la has hecho en medio de las dificultades de salud, de trabajo, de finanzas, de hijos, ¿verdad? ¿Está Dios con nosotros o no? Y quizá nuestra pregunta es más como reclamo, ¿no? Más como un reclamo, y la tensión, la presión, el estrés de la situación. Pero justamente, una vez más, Dios quiere mostrarse, Dios quiere mostrar su salvación y que confiemos en Él. Y entonces Dios los lleva hasta este lugar, la peña de Horeb, en Horeb, golpea la roca, y resulta que Pablo nos enseña que la roca era Cristo. La roca es Cristo. Y es la fuente de agua, la fuente de vida, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a Corintios para ir cerrando, pero le pasé ahí a Vic, le pido que nos comparta unas imágenes que ahorita, si quieren, mando al grupo. Hay un video y un documental. Les digo, es como para tener un poquito mejor idea. Digo, la palabra nos bastaría, nos debiera bastar, pero estas quizás son ayudas. Ese es el actual. Si quieres, pasa otra, Vic. La, otra. ¿No se ve? Miren, hay documentales bien interesantes, y según hay muchas evidencias, en un lugar localizado actualmente en Arabia, cuando un arqueólogo, un investigador busca, digamos, tener certeza respecto a los lugares, busca evidencias, ¿verdad? Rastros de asentamientos, de lugares, distancias, etcétera. Entonces, algunos de estos arqueólogos estiman que esta es la roca en Horeb, donde Dios les dio agua. Y no fue como que poca agua, sino ríos de agua, o crear un río grande, porque eran más de 2 millones de personas que tuvieron agua para sustentarse, pues, ¿verdad? Puedes ver otra de las imágenes, a ver si es. Si quieres, primero otra, Vic, la anterior, esa. Les digo, esto es como que al margen. Tradicionalmente, ahí en la península del Sinaí, si ven,
el Mar Rojo se divide como que en dos brazos, ¿verdad? Hacia el norte. El brazo de la izquierda y el brazo de la derecha. Y entonces ahí en esos dos brazos se hace la península del Sinaí. Entonces tradicionalmente se ha estimado que por ahí en el centro, un poquito al sur de esa península, está el monte Sinaí. Eso es lo que tradicionalmente se ha sabido, se ha publicado, ¿sí? Pero en estos documentales, ahora sí podemos ir al otro, de acuerdo a las jornadas o a los campamentos que hizo Israel en el desierto, hay arqueólogos que piensan que este fue el recorrido, este que le está mostrando un poquito más con la tierra en rojo, más anaranjado, ¿sí? Ahí a la izquierda arriba es la salida a Egipto, la salida de Egipto, cruzan la península hacia el este, ¿verdad? Y ahí en el segundo brazo, hacia la derecha del Mar Rojo, estiman que ahí fue el cruce del Mar Rojo, no más cercano a Egipto, sino en la parte alejada de Egipto. Incluso ahí algunos arqueólogos han descubierto, han buceado por ahí y han descubierto lo que parece ser como que ruedas de los carruajes de los egipcios. Incluso hay evidencias y fotografías de que aparentemente Salomón edificó un poste, digamos, que del lado izquierdo, antes de cruzar en esa zona, porque 2 millones de personas cupieron en un espacio entre las montañas de un lado y de otro antes de cruzar, y habiendo cruzado el Mar Rojo, había otro poste señalando el lugar donde habían llegado otra vez a la tierra en seco. Y después ahí vienen en Arabia Saudita, donde lo que es ahorita Arabia, hay muchas evidencias de que ahí en el triángulo que está puesto, ese es el monte de Sinaí. Hay unos documentales muy interesantes al respecto. Y cerca de ese lugar es donde está esta peña de Oreb, creo que es un poquito hacia el sur, donde está esta roca partida en dos, es una roca inmensa. Y me pareció muy interesante compartirlo, pues, solo como que al margen. Bueno, gracias, Vic. Regresamos a Corintios para ir cerrando en 10 minutos. Primera de Corintios. Y aquí es donde quiero que se pregunten esto. En el versículo 10:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿No les parece algo extraño? Es decir, el agua, tanto de Mara como de la roca, era un agua física, ¿no? Es decir, era para que se la tomaran, era algo para el cuerpo. Y el maná que comieron diariamente era un alimento físico, era un alimento para el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual? ¿A qué se refiere con que es espiritual? ¿Alguien tiene alguna observación, alguna respuesta? Si el agua era física para el cuerpo, el maná era físico para el cuerpo, y luego las aves que Dios les trajo también, ¿verdad? Cuando querían carne, Dios les hizo que se saciaran y les botaran hasta por las narices, dice la carne. No, la lección para nosotros es esta.
lo que Dios está haciendo para que lo conozcamos mejor, para que lo conozcamos más y veamos su salvación y que sea nuestro único sustento, nuestra única salvación como creyentes, es ponernos en situaciones incluso de estrés, de necesidad, ¿sí? De no salida, no hay salida. Y lo que Dios hace es que ese es el alimento espiritual. Lo que Dios está haciendo es alimentando tu fe, está alimentando nuestra fe, ¿sí? Más allá del alimento físico, de la comida o la salvación o el resultado o la petición que hayamos hecho, que Dios solucione nuestro problema, ¿sí? Más allá de la solución del problema, lo que Dios está haciendo en medio de las situaciones difíciles, donde no hay salvación para nosotros o no hay aparente salvación con nuestros propios recursos, es que Dios está sustentando tu fe. Dios nos está alimentando espiritualmente. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí me explico? Piensa en ello. Y ese sustento espiritual, el pueblo de Israel llegó a un momento donde no tenían reservas, ¿sí? No tenían reservas de agua. Cuando tienes reservas de agua en tus contenedores y vas en tus animales con reservas de agua, bueno, tienes cierta esperanza de que, bueno, en lo que te dura, ¿no? Si Dios les hubiese dado el maná, ¿por qué Dios no les dio un maná que durara 2 meses, ¿no? Fecha de caducidad en 2 meses, y así en 2 meses no te preocupas. ¿Sí? ¿Por qué Dios le puso vida de anaquel al maná de un día? Es inexplicable. ¿Por qué Dios no les dijo, ok, este maná que te doy te va a durar 3 meses sin problema? ¿Sí? No se va a echar a perder, te va a durar, puedes estar tranquilo 3 meses. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento? Y vean que Dios hace lo mismo hoy con nosotros. En muchas ocasiones Dios nos mantiene con pocos recursos, poca visibilidad de la vida, poca. Aquí dice, el maná del Sabbat tenía 2 días de vida. Ajá. Cuando colectaban el viernes, ¿no? Para el sábado no iban a trabajar para colectar maná, y ese maná les duraba 2 días, sí, correcto. Y ven la lección de Pablo, ¿sí? Dios te lleva deliberadamente a una situación de no salvación aparente con nuestros recursos, no visibilidad de lo que va a pasar mañana, no confiar en que te va a durar, ¿verdad? Las cosas, los bienes, las reservas, el banco en cero, no hay promesa de trabajo, no hay firma de contrato que tienes trabajo por 10 años, no sé, lo que nos pueda dar seguridad o confianza, ¿no? Dios creo que a veces nos quita eso, o muchas veces nos quita esa seguridad para que seamos frágiles y que podamos confiar hoy. Hoy es lo que tengo, hoy es lo que Dios provee para hoy. Bien decía Víctor el domingo también, Víctor Valdovinos, que no vemos nuestra necesidad de Cristo. Él es todo lo que necesitamos, ¿verdad? La roca es todo lo que necesitamos. Él es nuestro sustento hoy. Mañana ya vendrá su propio afán. Dios sabe lo que necesito, ¿verdad? Él quita mi aflicción, Él saca del pozo cenagoso, y ya mañana será otro día para volver a confiar. Y así Dios nos mantiene el alimento espiritual. Dios alimenta nuestra fe hoy y luego hoy y luego hoy. Hebreos 4 dice, mientras haya un hoy, puedes confiar, ¿sí? Entrar en su reposo.
Esto me pareció muy interesante. Yo creo que incluso podríamos compartirlo el domingo dentro de nuestro estudio de Lucas, porque justamente este es el proceso de la obra de Cristo, pues, ¿verdad? La vida de Jesucristo en Lucas es un proceso hacia esto, que ese Jesucristo no solamente es un redentor, salvador, aliviador de enfermedades, ¿verdad? Líder de multitudes para que se sientan mejor temporalmente, sino es nuestra vida. Él es nuestro sustento diario, Él es la roca. ¿Algún comentario, alguna observación? Aquí podemos ir terminando, ya es hora. ¿Alguien quiere comentar algo para cerrar? Rafa, sí. La obediencia es consecuencia de creer, ¿verdad? Como lo estamos viendo con los judíos. Y creer tiene que ver pues con la fe, que puede ser lo mismo. Y Dios se hace presente o es espiritual cuando en lo material no hay una explicación. Ahorita venía a mi mente que Jesús es un alimento espiritual porque viene de una no explicación física o material, ¿no? Se hace hombre a través de María. Y todo lo que está viviendo el pueblo judío, que para mí, dices, abre, lo estaban viendo, ¿cómo es posible que sigan en su terquedad? Pues sí, para ellos allá atrás, pero para mí, para nosotros hoy, todo lo que estamos viviendo en el día no lo veo tampoco. Y decíamos en algún momento que hacemos del dinero un Dios cuando pensamos que el dinero nos da solo lo que Dios nos debiera dar o debemos de ver que Dios es quien lo da. Sí, correcto. Y justamente por eso el pueblo de Israel se va por la tangente, se va por este alivio temporal, alivio carnal o alivio físico, ¿verdad? Superficial, que es murmuraron, codiciaron, fornicaron, tuvieron ídolos, porque eso es lo que su corazón les indicaba que les podía aliviar temporalmente su necesidad, ¿verdad? La incredulidad les llevó a esa conducta, a esas actividades, pues, contrarias al alimento espiritual. Correcto, Mario. ¿Alguien más o ya terminamos, verdad, Vic? Sí, ya es la hora. Yo sí quería comentar algo, pero lo podemos hacer la otra sesión. Pues si quieres, comenta rápido. De que es muy complicado esto, o sea, lo que la teoría está padre, está fácil y está sublime y hasta mística, ¿no? De depender del espíritu, pero es la realidad, pues. O sea, es la realidad a la que hemos sido llamados, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y no es fácil, o sea, no es, digo, no es fácil andando contemplándonos a nosotros y viendo y siendo nosotros nuestra esperanza. Pero sí que te digan, oye, pues que Dios te puede llevar a nada, quitar, que te lleva sobre mojado, como lo hemos comentado, ¿no? Es duro, pero pues así es. O sea, entonces, Dios está obrando en nuestra vida, así como lo hizo con el pueblo de Israel, y va a estar obrando, y el punto es ese, que como dice Hebreos 12:6, ¿no? Que todos queremos evitar la disciplina o la prueba, pero es de lo que Dios usa para que lo conozcamos y dependamos de Él, y Él sea nuestra única esperanza, que nos ¿cómo se llama? Que nos desprendamos del yo, del nosotros, de que somos lo máximo, de que somos la solución para nuestros problemas, y que Él sea la única solución para nuestra vida. Eso creo que es lo que está haciendo con el pueblo de Israel, y lo hace también con nosotros, pues, entonces, para estar preparados y alertas con eso. Sí, de acuerdo. Gracias, Vic. Pues nos despedimos. ¿Quién nos guía en oración? Sí, ¿nos quiere guiar Martín en oración para despedirnos? Sí,